Good morning and welcome to the press conference on the... Bienvenidos a esta rueda de prensa sobre el informe de la Comisión 2019-20 Turquía. Antes de empezar esta ronda, se ha celebrado, después de los anuncios de esta mañana, el texto final de la resolución es clara, pero tenemos un voto debido a la COVID y todos no han terminado votar la resolución. El resultado final se va a anunciar hoy a las 19, después de su difusión a la prensa. Damos la bienvenida al señor Sánchez Amor, ponente especial, va a informarnos sobre el informe y después podrán hacer preguntas. Le damos la palabra al ponente. Gracias. Gracias, buenos días, gracias por atender esta conferencia de prensa. Yo a veces he bromeado con mis colegas por haberme encargado del dossier de Turquía, que ustedes saben que no es un dossier precisamente fácil. Pero yo creo que el excelente trabajo que he desarrollado con los Shadow Rapporteurs ha permitido, espero, que el gran apoyo que se ha tenido por parte de los grupos se refleje esta tarde en la votación. Y eso tiene importancia porque este es seguramente el informe más crítico de toda la serie histórica de los informes del Parlamento sobre Turquía. No solo porque hay un ambiente en el Parlamento especialmente crítico, como lo refleja el propio resultado de las enmiendas, sino también porque se trata de describir cuál ha sido el estado de la relación de la Unión Europea con Turquía en los últimos 2 años, que es el peor periodo en nuestras relaciones. Turquía es formalmente un país candidato, a veces esto se olvida, y ser candidato significa alinearse progresivamente en unos aspectos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, pero ser candidato significa converger con la Unión Europea en intereses, en valores, en análisis y en propuestas. Y lo que hemos vivido con Turquía, desgraciadamente, ha sido una continua divergencia en todos los aspectos de la relación en los últimos años. Por tanto, eso ha provocado que el reflejo que es este informe sobre la situación en Turquía sea tan crítico como yo he expresado ayer en la sesión del Pleno. El informe envía mensajes políticos, no voy a insistir mucho porque ya lo hice ayer, envía mensajes políticos al Gobierno de Turquía. Si el Gobierno de Turquía quiere retomar un ambiente de confianza, debe cambiar una retórica antieuropea que solo tiene sentido para consumo doméstico, pero que aquí no se entiende. Pero sobre todo tiene que asumir que ser el candidato supone continuar un espíritu de reformas democráticas que Turquía abandonó hace unos años. Vivimos una época al principio de la candidatura con Turquía en la que el país avanzaba con reformas democráticas profundas, pero desgraciadamente luego la falta de voluntad política de avanzar por la parte turca, quiero insistir en ello, ha conducido a esa situación de congelación del proceso de adhesión. Ha habido últimamente, a partir de la posibilidad de sanciones en los últimos meses del año pasado y una oferta en aquel momento todavía poco concreta de una agenda positiva, ha habido un cambio en la retórica de los élites gobernantes turcas en el sentido de reiterar que Turquía se ve en el futuro incorporada a la Unión Europea. Lo que le pedimos a Turquía son hechos, no planes, no más papel, hechos. Es tan sencillo como demostrar una voluntad política acorde con declaraciones que por el momento solo se han traducido en largos informes sobre plan de acción de derechos humanos, reformas judiciales, pero no hay más que leer las noticias para ver cuál es la actitud, por ejemplo, de los fiscales en Turquía. Y esa situación de grave deterioro de los estándares democráticos no hace más que acelerarse. Y empezó antes del intento de golpe y se ha acentuado a partir de ese momento, de tal manera que cualquier mínima burbuja crítica en Turquía es reiteradamente masacrada por el aparato del Estado, por la policía, por los fiscales y por los jueces, dando lugar a un deterioro que es absolutamente incompatible con esa últimamente proclamada voluntad de la Unión Europea. El segundo mensaje es para la sociedad turca. Es milagroso
que con estos años y con esa retórica todavía una mayoría de la sociedad turca se proclame proeuropea y prodemocrática. Y a esa sociedad turca este Parlamento le envía un mensaje claro. No vamos a cesar en poner en el centro de la agenda de las relaciones con Turquía la cuestión de los derechos, las libertades y el Estado de Derecho. Ellos han podido sentir, y yo lo he percibido porque tengo un contacto muy frecuente con las ONGs, ellos han podido percibir un cierto abandono de la Unión Europea porque se ha ofertado a Turquía una agenda positiva sin hablar para nada de condicionalidad democrática, y eso es, en nuestra opinión, en la opinión del Parlamento, un grave error. Pero vamos a seguir apoyando a la sociedad civil turca. Y un tercer mensaje, especialmente al Consejo, también a la Comisión, pero especialmente al Consejo. No podemos seguir sin tener una sola política de relaciones con Turquía. No puede ser que el Consejo ofrezca una agenda positiva a Turquía mientras el Parlamento habla en sus comisiones de acabar con la actual unión aduanera. No puede ser que las instituciones de la Unión Europea no hayan conseguido todavía ahormar una sola política con Turquía. No puede ser que el Consejo trate con Turquía como si Turquía fuera un país tercero y el Parlamento trate con Turquía como si Turquía solo fuera un país candidato. Todas las instituciones de la Unión Europea tienen que unificar su política con Turquía y, en la opinión del Parlamento, cualquier oferta de una agenda positiva con Turquía tiene que tener una fuerte condicionalidad democrática. El Consejo ha ofrecido a Turquía negociar una nueva unión aduanera. El Parlamento lo ha dicho claramente. Esa unión aduanera tiene que llevar una fuerte condicionalidad democrática. Que el Consejo no se llame a asombro si consigue un acuerdo en 2 o 3 años y al final tiene que venir al Parlamento un acuerdo que el Parlamento ya ha dicho cómo lo quiere. Si esa negociación de la unión aduanera no conlleva reformas democráticas, este Parlamento no la va a pasar. Más vale que el Consejo lo entienda desde ayer, y tuve oportunidad de decírselo al ministro portugués. Comiencen desde ahora a trabajar ese dossier, porque este Parlamento no va a aceptar una nueva unión aduanera con Turquía si al mismo tiempo no se producen reformas democráticas que el proceso de adhesión, desgraciadamente, no está consiguiendo. Y finalmente, lo que dije y reitero hoy, el Parlamento mantiene la puerta abierta. Se han rechazado todas las enmiendas de los grupos que pedían que se terminara el proceso de adhesión. Sabemos que la situación es compleja, pero este Parlamento, haciendo un ejercicio de sensatez y de realpolitik, ha mantenido la puerta a Turquía entreabierta al menos y no se ha dejado seducir por las cada vez más frecuentes propuestas de que sencillamente abandonemos la idea de Turquía como país candidato. Por tanto, Turquía también recibe un mensaje que le anima a continuar en el proceso de las reformas. Europa reitera en este informe que queremos la mejor relación con Turquía, que es un país vecino y aliado, y que pensamos que seguramente, como parte de esa sociedad, el futuro de toda Turquía y de esa sociedad y de ese país está mucho más cerca de la Unión Europea de lo que estaba en el pasado y de lo que puede estar ahora de otras propuestas políticas que también juegan a seducir en esa parte del mundo. Ese es el resumen, no el resumen del contenido del informe, pero los mensajes políticos que este Parlamento quiere pasar al gobierno turco, a la sociedad turca y a las otras instituciones de la Unión Europea, y ahora estoy a su disposición para las cuestiones que quieran plantear. Thank you, Mr. Gracias, señor Sánchez Amor. Vamos a empezar la ronda de preguntas. Si tienen, pues dele al botón Raise Hand y no olviden el micrófono y darle al botón Speak. Señora Sara María, tiene la palabra. Empezamos con usted. Sara María. Puede hacer su pregunta. Dele al botón Speak. Sí, repite, dele al botón Speak. ¿Me oye bien ahora? Sí. Espero que me puedan ver y oír. Soy de Open TV de Grecia. Tengo 2 preguntas. Primera, dijo que la puerta de Europa para Turquía debe permanecer abierta. Ayer su colega del PP dijo que la propuesta era que quieren cerrar esta puerta. Le pregunto entonces, si Europa
deja la puerta abierta, confía que va a acercarse Turquía de los valores de la Unión y cómo pone al gobierno turco. Turquía no es su gobierno, lo ha dicho, es también su gente. ¿Cómo presiona al gobierno para que haga las reformas que propone? Segunda pregunta, dijo también que el Consejo y el Parlamento Europeo, así como la Comisión, pero sobre todo el Consejo y el Parlamento, tienen dos voces diferentes en cuanto a Turquía. ¿Cómo puede el Parlamento Europeo presionar, influenciar para ir hacia el mismo camino? Por ejemplo, su informe es duro, pero el planteamiento de la Comisión y del Consejo normalmente es más positivo. Bien, entonces podemos cambiar los términos, pero con una agenda positiva. Es verdad que algunas voces últimamente y también en el debate han vuelto a reiterar esa idea de que hay que terminar el proceso de adhesión con Turquía, pero ha habido enmiendas en ese sentido y han sido rotundamente rechazadas. Por tanto, el Parlamento, dentro de un ambiente muy crítico en la relación y con la actitud con Turquía, ha reiterado que mantiene la puerta abierta. Ese es el resultado evidente de las propuestas que había sobre la mesa para acabar el proceso de adhesión. Es verdad que esa ha sido una posición tradicional de la extrema derecha que en algún momento ha sido adoptada por algunos colegas del Partido Popular, pero el Partido Popular no ha impulsado ninguna enmienda en ese sentido y hay una enorme mayoría de miembros que han rechazado las que venían del grupo ID en ese sentido. Por tanto, ese es el resultado de la voluntad del Parlamento, por más que algunos colegas hayan dicho otra cosa. Nuestras esperanzas. Mire, hay una cuestión que yo no entiendo y critico mucho de los medios políticos y algunos medios de comunicación turcos, que es esa idea perversa de que Turquía no está recibiendo suficientes incentivos. Y yo me pregunto, ¿incentivos para ser una democracia? ¿De verdad una sociedad necesita incentivos exteriores para querer ser una democracia madura? Yo creo que querer ser una democracia madura, que fue el camino que Turquía abandonó hace unos años, es algo que depende de esa sociedad y de esa clase política y seguramente de los intelectuales, de los opinadores. Mire, yo vengo de España, yo tengo memoria personal de lo que fue el paso en mi país de una dictadura a una democracia. No necesitábamos ningún incentivo. Queríamos ser una democracia e hicimos una constitución por encima de todas las dificultades. Por tanto, Turquía no puede esperar incentivos para ser una democracia. Puede esperar incentivos en el marco de un proceso de adhesión en el que esa voluntad democrática ya esté expresándose en reformas. Por ejemplo, cuando Turquía dice Europa no está cumpliendo sus obligaciones derivadas del acuerdo sobre migraciones del año 16 porque no ha procedido a la liberalización de la visa, hay que recordar a Turquía, hay que recordar a algunas personas que siguen insistiendo en esa idea, que la liberalización de la visa está condicionada por 6 o 7 medidas que Turquía ha decidido no impulsar. Entre otras, el cambio de su legislación antiterrorista y el cambio de su legislación en materia de protección de datos. No ha querido impulsar esa reforma, no lo ha intentado siquiera. Por lo tanto, Europa está cumpliendo frente a una obvia voluntad política, al menos de la élite gobernante turca, de no avanzar con esas reformas. Yo espero que eso cambie. Yo espero que sean sinceras las últimas posiciones expresadas por el presidente Erdogan y por sus portavoces y por el gobierno, en el sentido de que realmente consideran que Turquía debe dirigirse hacia Europa con uno u otro formato. Pero por eso pedimos hechos. Por eso ya no queremos simples declaraciones. Ya no queremos más planes redactados cuidadosamente si lo que sucede en los tribunales y en las fiscalías es lo que estamos viendo. Por ejemplo, la retirada del Convenio de Estambul o el incumplimiento flagrante e inexplicado de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un organismo del Consejo de Europa del cual Turquía es miembro. Por tanto, yo espero que haya sinceridad en esas declaraciones y espero que esas declaraciones sean acompañadas con hechos. Y por eso este Parlamento, yo creo que sabiamente, deja la puerta abierta.
Y yo creo que esa es una decisión también sabia. A pesar de un sentido muy crítico con Turquía, ha habido muchas resoluciones y muchos debates sobre Turquía en los últimos 2 años, en este inicio de legislatura. A pesar de eso, con inteligencia política, este Parlamento mantiene la puerta abierta a Turquía. Ahora Turquía tiene que expresar su voluntad política. Europa no tiene una obligación moral de arrastrar a Turquía a ser una democracia. Esa es una decisión de la sociedad turca que deben tomar ellos. Y eventualmente, cuando eso suceda, Turquía estará en condiciones de entrar en la Unión Europea. Pero yo entiendo que querer ser una democracia es algo que debe corresponder a la sociedad turca. En relación con las diferencias con el Consejo, nosotros hemos estado razonablemente enfadados con el Consejo en los últimos años, meses del año pasado, por una oferta generosa e incondicionada de agenda positiva. Cuando digo incondicionada, digo incondicionada a cuestiones que tienen que ver con los estándares democráticos dentro del país, porque obviamente la oferta positiva estaba condicionada a la retirada de los barcos militares, a cuestiones que tenían que ver con la presencia de barcos de exploración y militares en el este del Mediterráneo, a una actitud incomprensible e intolerable con Chipre o con Grecia. Pero esa oferta positiva, el Consejo nunca la vinculó a reformas democráticas. Y eso molestó a este Parlamento, que ha expresado siempre que estamos un poco cansados de ser la única institución que realmente se toma en serio el tema de los valores. Esto de defender los valores europeos no es algo que corresponda solo al Parlamento. Corresponde a todas las instituciones de la Unión, incluido el Consejo. Y el Consejo no puede pretender un reparto de papeles en el cual los diputados del Parlamento Europeo somos los que gritamos valores y el Consejo sencillamente ignora esos valores en su relación con un país candidato. No estamos hablando de Kazajistán. Estamos hablando de un país candidato que tiene sobre la mesa una oferta positiva desde hace unos meses y esa oferta positiva se le ha hecho sin tener en cuenta la situación democrática del país. Debo decir con satisfacción que después de unos meses de excesivo silencio, la Comisión y la presidenta von der Leyen, cuando visitó Ankara, hizo mención expresa de esta cuestión en su rueda de prensa. Como todo se redujo a aquello del sofá, no se oyó, pero nosotros sí lo oímos. La señora von der Leyen, en su rueda de prensa, fue clarísima en su defensa de los valores europeos, citando por su nombre algunos casos concretos en los que la Unión Europea no entiende cómo puede estar pasando lo que está pasando con esas personas, con esas actitudes, con esos colectivos, con esos partidos de la oposición, y la Comisión es bienvenida. Ahora lo que tenemos que llevar a la convicción del Consejo es que tiene que hacer lo mismo que la Comisión ha hecho un poquito más tarde, y es asumir que los tratados obligan a todas las instituciones a la promoción de nuestros valores. Y si obligan con países terceros, ¿cómo no van a obligar en la relación con un país formalmente candidato? Y, por tanto, lo que tiene que hacer el Consejo, y es lo que yo reiteré ayer al ministro Santos Silva, al ministro portugués, es entender que ninguna oferta de agenda positiva a Turquía puede dejar de incorporar exigencias en materia de calidad democrática. Somos muy claros. Y lo advierto de nuevo. El Consejo ha ofrecido una renegociación de la Unión Aduanera. Eso al final vendrá a esta Cámara. Y esta Cámara está aprobando hoy que ninguna oferta de reforma de la Unión Aduanera puede ser hecha o concluida sin una fuerte condicionalidad democrática. Por tanto, el Consejo tiene muy claro lo que debe hacer si al final quiere que algo que tiene que pasar por el Parlamento ya se vaya preparando el camino para hacerlo, y es introducir una condicionalidad democrática fuerte en cualquier relación con Turquía. Porque Turquía, al ser un país candidato, asume una obligación de acercarse a nuestros valores, intereses, opiniones y análisis. Y la Unión Europea tiene todo el derecho a reclamárselo, como tenemos derecho a opinar sobre cuestiones internas de Turquía en este informe. El hecho de que Turquía sea un país candidato, el proceso de adhesión es la mejor palanca que tenemos para opinar sobre lo que sucede dentro de Turquía. Con un país tercero seguramente sería distinto, pero con un país candidato estamos autorizados por el proceso de adhesión y por la condición de Turquía como candidato, estamos autorizados a opinar sobre lo que pasa en Turquía desde el punto de vista doméstico, y lo que pensamos es que Turquía, si quiere acercarse a la Unión Europea, como proclaman últimamente sus portavoces, tiene que comenzar a, como decimos en español, a dar trigo, a ofrecer hechos y no solo opiniones y buenas intenciones.
Thank you. Muchísimas gracias. A continuación, Sara Enarum, de Político. Sara, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta respecto a la unión aduanera. Más allá de los derechos humanos, ¿cuáles son los pasos que esperamos que se tomen desde el punto de vista comercial y económico para poder mostrar la voluntad de modernizar? Y bueno, cuando hablan de una unión aduanera asimétrica, ¿qué opina usted? Gracias. A veces hay una... La retórica política que rodea a la cuestión de la Customs Union a veces es confusa. Se viene a decir, esto es una relación económica, comercial, y es una relación win-win. Es una relación en que las dos partes ganamos. Primero, nosotros no ganamos. Si Demirta sigue en la cárcel, si Kabbalah sigue en la cárcel, si no se puede hacer un tuit crítico con cualquier política del gobierno, Europa no gana. Europa no gana. Por tanto, no es una relación win-win. Esta idea de que esto va solo de economía es un gravísimo error. ¿Usted recuerda cuál ha sido la razón que ha dado Volkswagen para no hacer una enorme inversión en Turquía? ¿Ha hablado de la lira? ¿Ha hablado de cuestiones monetarias? No. Volkswagen ha justificado su marcha atrás en una enorme inversión en Turquía por la cuestión del Estado de Derecho y la incertidumbre legal. Algo que tiene que ver con el sistema político de Turquía, no con su sistema económico. Por tanto, lo primero, Customs Union no es una cosa ajena al mundo de la política y de los valores, no es una cosa que debamos dejar solo en manos de las empresas o de los negocios. Están íntimamente ligados. Si el sistema judicial turco no ofrece garantías para la oposición, tampoco las va a ofrecer para algunas empresas. Algunas empresas turcas han sido tomadas por el gobierno porque tenían periódicos y radios y teles críticas. Aunque tuvieran minas, aunque tuvieran otra actividad económica, esas empresas fueron tomadas, lo cual ha conducido a un panorama de medios de comunicación bastante monocorde. Y esas han sido decisiones que tenían que ver con las empresas y no con otro tipo de cuestiones. Segundo, en la actual regulación, en la actual unión aduanera que tenemos problemas. Turquía y la Unión Europea. Estamos teniendo querellas dentro de la Organización Mundial del Comercio, estamos cruzando acusaciones, la Unión Europea considera que Turquía ha tomado medidas irritantes. Es decir, la propia unión aduanera que tenemos o se nos ha quedado pequeña, que puede ser, o sencillamente está también reflejando la dificultad que tenemos en el conjunto de las relaciones. Por tanto, habría que plantearse dos opciones: arreglar los problemas de la actual Customs Union o ir a una Customs Union nueva. Parece ser que la oferta del Consejo, que por cierto el Parlamento no rechaza en principio si llevara esa condición democrática, es ir a una nueva Customs Union que puede incluso incluir más sectores. Lo que nosotros pedimos, porque sabemos lo que está pasando en el sistema judicial del país, porque sabemos el temor de algunas empresas europeas a invertir fuertemente en Turquía por esa falta de independencia del Poder Judicial, es que la unión de la cuestión aduanera tiene que llevar condicionalidad democrática. Tiene que llevarla. Por esos motivos que decía, porque la certidumbre legal ayuda a que haya inversiones en ese país, pero también porque el proceso de adhesión no está funcionando. Un proceso de adhesión a la Unión Europea siempre ha funcionado como una palanca para hacer reformas. En todos los países, con más dificultades, con menos, con lentitudes. Ahí están los países de los Balcanes e incluso algunas aproximaciones de la vecindad este. Turquía decidió que no avanzaba con la agenda del proceso de adhesión y, por tanto, ha decidido que la relación con la Unión Europea sea una relación tensa y compleja por muchos motivos. La unión aduanera también lo refleja. Y el Parlamento por eso insiste, puesto que el proceso de adhesión no está conduciendo a reformas. Cualquier relación con Turquía, los tratados nos obligan a condicionarla a reformas democráticas. Lo que no se puede ser es ser un país candidato que no cumple con sus obligaciones derivadas del proceso de adhesión y al mismo tiempo pedir las ventajas de una unión aduanera. Somos un paquete que incluye valores y no podemos regalar una relación económica y comercial preferente a un país candidato si el país candidato no está cumpliendo sus obligaciones en el marco del proceso de adhesión. Es tan sencillo como eso, y eso es lo que estamos pidiendo desde el Parlamento al Consejo. Y quiero recordarlo, al final ese dossier vendrá a este Parlamento. No podemos ser más claros.
señores ministros, señor presidente del Consejo, comiencen a introducir en la negociación de Customs Union, si se abre, la condicionalidad democrática para que al final del proceso de esa negociación haya salido algunas reformas democráticas y algunas garantías para esa sociedad civil, para esos partidos políticos, para esos activistas que están hoy sumidos en la desesperación de ver que al presidente de Turquía se le ofrece una agenda democrática olvidando completamente su situación. El Parlamento no lo va a olvidar, el Parlamento nunca va a abdicar de su agenda de promoción de los valores, especialmente en un país candidato, y lo que le pedimos al Consejo es que sea muy consciente de que al final eso vendrá aquí y que, por tanto, se ponga a trabajar para hacer entender a sus interlocutores turcos que también en ese dossier, paralelamente, dentro de alguna manera que habrá que determinar, hay que poner condicionalidad democrática. Gracias. So let us check if we have... Muy bien, vamos a ver si tenemos más preguntas. Simplemente recordarles, si desean intervenir, tienen que darle al botón Raise Hand. Bien, apenas nos queda tiempo. No parece que hay otra pregunta. María. María Pisara. Bueno, me gustaría saber si han recibido ustedes alguna invitación para visitar Turquía en breve o si puede hablarnos de su reunión con los representantes turcos, esa reunión reciente, porque realmente no tenemos mucha información acerca de lo que allí se debatió. Gracias. Yo tengo una invitación permanente abierta para visitar Turquía, por parte del embajador, por parte del ministro Çavuşoğlu, a quien tuve ocasión de ver en su última visita, creo que fue su última visita aquí a Bruselas. Por tanto, yo tengo una invitación permanente. Siempre las autoridades turcas, debo decirlo, han sido exquisitamente educadas y comprensivas con la difícil papel que me corresponde como reportero de Turquía. Yo tengo las líneas abiertas con la sociedad civil, con la que me reúno, con ONGs de derechos humanos, con ONGs de mujeres, muy frecuentemente. Cada semana hay un par de reuniones como mínimo con la sociedad civil turca, y tengo reuniones frecuentes, normales, con las autoridades turcas, diciéndoles siempre lo mismo, aquí que allí. Y yo creo que la sociedad turca en general y las autoridades turcas aprecian mucho que no haya un diferente lenguaje aquí y allí. Yo las cosas que he dicho aquí hoy, que se pueden oír en Turquía, obviamente, las hubiera dicho igual en Ankara, exactamente igual. Y debo decir que siempre las autoridades han expresado un absoluto respeto, por supuesto discrepando de nuestros análisis, y yo he recibido cartas oficiales de Turquía estos días sobre el contenido del informe, que yo he respondido educadamente. Por tanto, yo mantengo todos los canales abiertos con las autoridades, les agradezco su apertura y tengo una relación muy normal y relativamente frecuente con autoridades turcas y, por supuesto, con el embajador ante la Unión Europea. De tal manera que eso me ha permitido enfocar mi informe no solamente teniendo la información y la sensibilidad de todo el mundo, sino tratando de ser objetivo, tratando de no convertirme en un activista dentro de Turquía ni en un activista pro-turco aquí en Bruselas. No es fácil, pero yo procuro mantener, quizá porque ya soy un político con algunos años de bagaje y de experiencia, una actitud abierta, una actitud objetiva y una actitud que dé lugar a un informe que, siendo muy crítico como es, yo creo que va a tener un gran apoyo en el Parlamento, porque desgraciadamente refleja la situación de las relaciones en este momento. Obviamente la dificultad para ir ha sido la pandemia. Es decir, yo había evaluado la posibilidad de ir cuando el asunto se relajó, antes de comenzar la negociación del informe con mis colegas de los otros grupos, pero no hubo condiciones, y yo iré a Turquía en cuanto haya condiciones para hacerlo. Well, if we don't have any more... Muy bien, pues a menos que hubiera más preguntas, concluimos. Muchísimas gracias a todos, gracias al ponente, al señor Sánchez Amor, gracias a todos por haber participado y que disfruten del día.